Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar acerca de economía con el doctor Luis Murillo, catedrático universitario, economista, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar aquí en el estudio y ahora lo hacemos de forma virtual. Bienvenido, doctor, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, don Néstor. Estoy a su orden. Ok, empecemos hablando de las medidas anunciadas esta semana. Si quiere, empezamos por las medidas anunciadas por el Banco Central de Nicaragua acerca del encaje legal y los intereses para los créditos. Bien, bueno, son dos tipos de medidas un poco diferentes. Si quiere, comenzamos hablando por el encaje legal y la medida de los reportos. Podría, digamos, explicar brevemente qué significan esos dos instrumentos, el encaje legal y la parte de los reportos, para poder, digamos, entender las repercusiones que van a tener en la economía. Sí, empecemos por ahí, por saber exactamente qué cosa es una y qué cosa es la otra, para poder entender justamente qué cosa es. Bueno, está bien. El encaje legal es una normativa para control de oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que está en circulación, sea dinero constante y sonante o cuasi dinero, o dinero que va a ser efectivo más adelante. Normalmente la oferta monetaria tiene tres instrumentos para poder ser controlada: aumentarla o disminuirla. Uno son las operaciones de mercado abierto. Esto significa de que el Estado saca algunos títulos, valores, papeles, ¿verdad? Y cuando los vende papeles, el público le da dinero y lo saca de circulación. Entonces, cada vez que el Banco Central vende papeles, disminuye oferta monetaria, y cada vez que el Banco Central compra papeles, aumenta oferta monetaria. El segundo instrumento de oferta monetaria es la tasa de descuento y redescuento, y esto significa de que el Banco Central establece una línea de crédito, ¿verdad?, al sistema bancario y cobra una tasa de interés parecida o diferente a la tasa de interés de mercado. Entonces, cuando quiere disminuir oferta monetaria, cobra una tasa de interés más alejada de la oferta monetaria, más alta. Y cuando quiere disminuir la oferta monetaria, hace lo contrario. Y lo que nos compele ahorita es la parte del encaje legal. A ver, el encaje legal es un instrumento que significa de que el Banco Central, ¿verdad?, lo que hace es retener un porcentaje de los depósitos del depositante en los bancos comerciales. Hasta antes de esta reforma, lo que se establecía era de que el Banco Central le exigía semanalmente, ¿verdad?, inmovilizar, entre comillas, 13 centavos de cada una unidad monetaria, y la reportaban semanalmente. Sin embargo, en la actualidad, con esta medida, lo que se hizo fue aumentar en 2 puntos, y el encaje legal aumenta de 13 a 15%, y el reporte ya no es semanal, sino que es catorcenal. Esta es una medida, y cada vez que tú aumentas encaje legal, estás disminuyendo oferta monetaria. ¿Por qué? Porque le estás quitando la posibilidad al sistema bancario de dar mayor cantidad de crédito. En contraposición, hay una medida que establece más de 4.000 millones de Córdoba para otorgamiento de crédito, que, dicho sea de paso, creo que puede salir del mismo encaje legal. Entonces, aquí hay una especie de contradicción, porque por una parte está aumentando 2 puntos del encaje legal y disminuir oferta monetaria, pero por otra parte está dando, digamos, mayor crédito y está aumentando oferta monetaria. Entonces, esto en el muy corto plazo puede, digamos, resolver el problema crediticio. Es decir, los bancos son muy miedosos y muy difícilmente te van a dar crédito. Sin embargo, tiene el problema que puede generar una debilidad de la moneda. ¿Por qué? Porque el encaje legal tiene dos funciones. Uno, la principal, que es respaldar la moneda nacional frente a la moneda extranjera, y dos, establecer una especie de garantía, ¿verdad?, a las personas que han puesto el crédito en el caso de que exista una corrida bancaria. Esa es la medida del encaje legal. Es un porcentaje exigido catorcenalmente, que es el 15%, ¿verdad?, por parte del Banco Central a los bancos comerciales para control de oferta monetaria. La otra medida
son los reportos. El reporto es prácticamente un título valor en el cual las empresas públicas o privadas lo que hacen es emitir títulos y cobran un rendimiento. La medida lo que se estableció es disminuir los rendimientos porque pasa del 5,25%, que era el rendimiento de los reportos, a un 4,5%. Entonces aquí hay medidas que prácticamente son de relativa esterilización. Por una parte, está en este caso disminuyendo oferta monetaria, aumentando encaje legal, pero por otra parte está aumentando oferta monetaria, dando más crédito. Y por otro lado, con el caso de los reportos, cuando tú haces una modificación de la tasa de rendimiento, entonces cuando tú bajas la tasa de rendimiento, tú ves menos atractivo esa oportunidad y lo puedes dar a crédito, ¿verdad? O ponerlo en una cuenta de ahorro. Entonces aquí hay medidas que son relativamente contradictorias y que en el peor de los casos pueden debilitar la moneda nacional. Ok, empecemos por la última, para desmenuzarlo un poquito. Sí. Esto significa, los títulos valores que emiten los bancos, que son los reportos, si no me equivoco, esa es la explicación. Es una de ellas. Ajá, ok. Estos son como los depósitos a plazo fijo, por ejemplo. No. A este instrumento se le llama operaciones de mercado abierto. Es decir, son títulos, por ejemplo, los certificados nicaragüenses de inversión, los bonos de pago a la indemnización. Son títulos, ¿verdad?, en donde el deudor es el Estado y cada vez que emite papeles, ¿verdad?, la gente le paga en dinero y el Banco Central tiene la opción de retirar, ¿verdad? Es prácticamente un mercado bursátil o alimenta el mercado bursátil. Ok. Entonces son los títulos valores del Estado, no son los títulos valores de instituciones financieras privadas. Lo que pasa es que en el caso de los reportos son de instituciones públicas o instituciones privadas. Okay. Son indistintas porque lo que van a hacer es tratar de incidir en el mercado de valores. Sí. Ahora, esto, al bajar ese interés o ese rendimiento del título valor, ¿lo hace de forma retroactiva para los que ya son tenedores de esos títulos valores o para futuro? No, la medida es al 31 de marzo, ¿verdad? Porque según lo establecido es para poder enfrentar los impactos que tiene la pandemia, ¿verdad? Y que ha afectado a la economía nicaragüense. Es decir, esto no hay una retroactividad, sino que es válida, ¿verdad? Creo que para el 31, a partir del 31 de marzo. Ok, entonces el que tiene un título valor antes del 31 de marzo con un interés ya pactado no cambia absolutamente nada. No, sin embargo yo soy del criterio de que esto va a tener una medida, digamos, muy poco efectiva, porque recordemos de que el sistema público ha perdido confianza y el sistema privado también. Entonces muy difícilmente el hecho de que aumentes o disminuya los rendimientos de estos títulos, en este caso los reportos, no va a incidir, digamos, mucho. El problema fundamental es de que todo mundo, y sobre todo los bancos, que son los que tienen reales, se están guardando su dinero porque están mirando, digamos, un alto nivel de riesgo al otorgar crédito, y lo que están teniendo es una política de recuperación muy agresiva, afectando la reactivación de la economía. Justamente después de la crisis del 2018, los títulos valores emitidos por el Banco Central empezaron a tener poca demanda, ¿no? Claro. Por lo menos esa era la información que se había corrido, que había menos demanda de estos títulos valores. Y al reducirles el rendimiento, me parece que se vuelven menos atractivos. Así es. Los últimos títulos fueron los títulos de estabilización de liquidez, ¿verdad? Y no se vendieron más allá del 13%. Lógicamente es un problema de confianza. El inversionista no tiene confianza en esos títulos, a pesar de que sea el Estado el deudor, y no tiene, digamos, una efectividad en mover lo que es la oferta monetaria, que es el objetivo final de este tipo de instrumentos de operaciones de mercado abierto. Sin embargo, este título valor, aunque no haya confianza, porque me parece que este tema de confianza tiene que ver más con factores políticos que con factores
económicos, financieros de alguna manera, porque al final de cuentas el Estado es un buen pagador, ¿no? Así es. De ser que deberían de ser de total confianza. Sí, a ver, normalmente lo que se establece es una visión de mediano y largo plazo que tienen los inversionistas. Y voy a poner un par de ejemplos, si me lo permite. ¿Verdad? Uno, cuando se emitieron los BTI, los bonos de pagos de indemnización, los BPI, perdón, los BPI, los bonos de pagos de indemnización. Lógicamente, mucha gente, ¿verdad?, que fue confiscada y no le fue devuelta físicamente la propiedad, le dieron bono a 20 o 25 años. Entonces, lógicamente, ellos querían dinero constante y sonante y lo vendieron en el mercado de valores. Y eso fue comprado con algunos inversionistas, esperaron varios años y luego comenzaron en este caso a adquirir algunos activos o pagar, ¿verdad?, alguna deuda con el Estado en un valor facial totalmente diferente al valor real. Eso es uno de los ejemplos. Lo otro es una medida que se estableció en el gobierno de doña Violeta, que eran los CBT, los certificados de bono tributario, que era para poder, digamos, dinamizar el sector de productos agrícolas no tradicionales y que a final de cuentas se vendió en el mercado de valores de cada una unidad monetaria, ¿verdad?, a 16 centavos. Entonces, como eran válidos para 2 años, los comerciantes lo compraron y pagaban su impuesto. En vez de pagar una unidad monetaria, lo habían comprado en 16 centavos y al final lo pagaban con un valor facial y se ahorraban una cantidad impresionante de recursos. Sí, se ahorraban el 84% prácticamente. Así es, así es. Sí, sí, claro. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablemos acerca de la contradicción de la primera medida, la medida que tiene que ver con las restricciones del circulante o las facilidades para el circulante. ¿Cómo funciona esa contradicción? Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. ¿Cómo se explica entonces esta contradicción que por un lado se reduce un poco o se contrae el circulante, pero por el otro lado se facilita el circulante? Bien, bueno, en primer lugar hay que aclarar qué cosa es la oferta monetaria, ¿verdad? Y cómo funciona y por qué se regula. A ver, la oferta monetaria es la cantidad de diferentes tipos de dinero que anda en circulación, desde el más líquido hasta el menos líquido. El más líquido es la base monetaria y es la emisión en billetes y moneda que establece el Banco Central. Luego hay algunos indicadores, el M1, que son los depósitos a plazo, ¿verdad? Y el M2, M3, que es cuando el dinero tú lo vas a hacer efectivo en el mediano y en el largo plazo. Normalmente lo que se establece es un control de oferta monetaria para evitar un problema inflacionario. Recordemos de que las medidas neoliberales plantean que uno de los principales problemas de la economía es la inflación. Y la inflación se genera cuando el Estado no regula la oferta monetaria. Es por esta razón que con estos 3 instrumentos, el encaje legal, operaciones de mercado abierto y tasa de descuento y redescuento, se trata de regular esa oferta monetaria. Sin embargo, estas medidas son un poco contradictorias. Es decir, es darte una cosa y quitarte la otra, porque al aumentar el encaje legal del 13 al 15% estaría disminuyendo oferta monetaria y estaría, digamos, evitando una mayor cantidad de circulación para que aumenten los precios. Sin embargo, la otra medida es dar una línea de crédito que posiblemente salga del encaje legal o de lo recaudado por el encaje legal de más de 4.000 millones de córdobas. Y esto significa que estaría inyectando oferta monetaria al sistema y al final habría que ver cuál es el efecto de esterilización. Y lo otro es la parte de los reportos, ¿verdad? Cuando tú estableces un reporto,
a que hay una vinculación entre el rendimiento de estos títulos valores y la tasa de interés, porque si a vos te dan menos rendimiento, entonces es más atractivo abrir, por ejemplo, una cuenta de ahorro y ganar una tasa de interés bancaria. Pero de todos modos, las tasas de interés en este momento son bien bajas, es decir, con respecto a un título de valor, todavía, aún bajando los intereses del título de valor, siempre es más atractivo el título de valor que los ahorros en este momento. Claro, sin embargo, yo creo que este tipo de medidas son relativamente coyunturales, porque aquí hay un problema estructural que no se ha resuelto, ¿verdad? Y que la arquitectura financiera institucional lo ha establecido. Es el hecho de que hay un spread bancario demasiado amplio. ¿Qué significa el spread? El diferencial entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la que te cobran cada vez que vos vas a pedir un crédito. Y la tasa de interés pasiva es la que te paga el banco cada vez que vas a colocar, ¿verdad?, un depósito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a colocar un depósito, te pagan una tasa de interés pasiva que no va más allá del 3-4% quizás. Y cuando tú vas a solicitar un crédito, te cobran una tasa de interés activa que está entre el 18 y el 22%. Entonces hay un problema y es de que lo que han establecido algún tipo de medida es modificar algunos plazos, alguna periodo de gracia, pero no específicamente esa diferencia del spread, por ejemplo, bancario, que no te va a resolver, digamos, el problema de la oferta monetaria a través de la vía de la tasa de interés ni de los rendimientos de los títulos. Ok, ¿qué impacto cree usted que esto puede tener? Usted me dice, hay que esperar un poco para ver qué va a ocurrir, pues, pero ¿cuál podría ser la perspectiva? A ver, yo creo que la perspectiva es que va a haber una esterilización de la oferta monetaria, ¿verdad? Porque, por un lado, los depósitos, a pesar de que no han caído como lo hicieron en el año 2018 y a inicio de la pandemia, están relativamente bajos. Y la parte del crédito está dándose mucho menos crédito y prueba de ello es de que el Estado está tratando de inyectar más de 4.000 millones de Córdoba para poder, digamos, reactivar la economía. Yo creo de que la economía no se va a reactivar únicamente con este tipo de medidas de política monetaria, sino que tienen que haber medidas de carácter estructural desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista productivo, para poder en este caso generar mayor confianza y dinamismo en la economía. Recuerde de que han habido algún tipo de medidas de política monetaria, por ejemplo, la disminución de la tasa de deslizamiento de la moneda en noviembre del año pasado, que bajó de un 5 a un 3%. El hecho de la modificación de la tasa de interés interbancaria para crédito que tiene, digamos, el Banco Central. Sin embargo, a pesar de que se estableció una reforma fiscal y tributaria, ¿verdad?, que fue bastante pesada para la economía nicaragüense, no se ha hecho ningún intento por hacer una modificación. Solamente se está utilizando política monetaria, pero no política fiscal, y ahí es donde está afectando a la actividad económica. Yo creo de que la política fiscal, en conjunto con la política monetaria, debería hacer un mejor trabajo y tener un mejor impacto para reactivar la economía. Ok. Ahora, la idea de todo esto es reactivar economía, pero en este momento estamos hablando de reformas estructurales en esta coyuntura específica. En este momento eso está muy difícil, pues. Es decir, si no se ha hecho antes, más complicado intentar hacer ahorita. Sí, a ver, el problema fundamental es de que cuándo va a ser el mejor tiempo, ¿verdad? Porque recordemos de que en determinado momento se estableció, ¿verdad?, de que cuando hay una crisis hay que hacer reformas, pero cuando la economía estuvo creciendo en más del 5%, esto no fue posible para poder hacer, digamos, reformas. Nosotros le dijimos desde el año 2011 al gobierno que debería establecer algún tipo de medida, por ejemplo, de seguro social,
medida de carácter fiscal, de carácter, en este caso, contractiva, cuando la economía está creciendo. Sin embargo, no lo hizo. Y estableció medidas de carácter restrictivo cuando estamos en el peor periodo de crisis económica de este país. Sí, sí. Ok, vamos a hacer pausa. Hablemos de las medidas de SIBOIF, de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Regresamos en breve. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista, catedrático universitario, universidad en donde imparte la materia de economía, justamente, para grado y posgrado, doctor. Bueno, pregrado y posgrado. Pregrado y posgrado, sí. Bueno, ok. Junto con las medidas del Banco Central de Nicaragua, se anunciaron también medidas por parte de la Superintendencia de Bancos, la SIBOIF. ¿En qué consiste? Bueno, son dos tipos de medidas que se establecen. Uno es la norma para el otorgamiento de condiciones, ¿verdad?, de crédito, ¿verdad?, de carácter temporal. Y la otra es una modificación al artículo número 15 de la Ley de Operaciones de Tarjeta de Crédito, ¿verdad? Son dos medidas que de una u otra manera no le resuelven el problema a la mayor parte de los deudores. Pero no le resuelven el problema, pero de alguna manera es una primera respuesta, digamos, a lo que estaba solicitando alguna gente, ¿no? Porque hay una fecha desde la cual empieza un tratamiento especial para la recuperación de cartera, que al final termina, en teoría, dándole beneficio a los tarjetavientes, a los dueños de crédito, es decir, a los deudores de los bancos, pero por el otro lado, beneficia también a la banca, porque se ha aprobado una modificación en sus estados financieros de manera que no aparezca esto como una pérdida. Así es. A ver, creo que hay que analizar algunas cosas que son importantes. Lo primero es de que, y es una cuestión muy personal, yo creo que estas dos medidas son como producto de una negociación por debajo de la mesa entre el Estado y el sector privado, principalmente el sector bancario, ¿verdad? Porque, en primer lugar, si bien es cierto, benefician laxamente a los tarjetavientes, también beneficia a los bancos y sobre todo a los agentes económicos que tienen mayor capacidad, porque comenzando los que pueden ser beneficiarios con la ley, ¿verdad?, de la normativa de condiciones o de condicionalidad, son aquellos clientes que tienen la categoría A y B. Significa de que prácticamente no han tenido o han tenido poco problemas para poder pagar su crédito. Y recordemos de que la mayor parte de las MIPYME prácticamente ha sido afectada por dos crisis económicas que prácticamente están afectando a la economía. Sí, justamente esa era una de las cosas que se deja ver, ¿no? Es decir, la clasificación de los clientes con valga la redundancia, con la clasificación de mejor pagadores, pues, que son los A y B, ¿no? Prácticamente estos son los que menos requerirían, digo, en el sentido que quienes están atrasados son quienes están ya clasificados más bajo, es decir, o con mayor riesgo en el crédito. Y que es el mayor porcentaje de los deudores. Sí. Entonces, esto de alguna manera quedan, es decir, no, lo único que pueden hacer es acercarse para hacer un arreglo de pago. Así es. A ver, o una reestructuración de la deuda. Como establecer un balance, cuáles son las cosas positivas y cuáles son algunas cosas negativas que yo observo, digamos, en la primera medida, ¿verdad? Voy a comenzar con las cosas positivas, ¿verdad? Hay una cosa positiva, aunque un poquito discrecional,
y pasar de ser deudor de esta tarjeta de crédito a un crédito personal. Es decir, la primera medida positiva es de que vos, como deudor de tarjetas de crédito, puedas solicitar al banco, ¿verdad?, que te pasen esa deuda a través de un crédito personal, ante lo cual la tasa de interés sería relativamente baja. Ese es un elemento. Un segundo elemento es el hecho de que en las modificaciones financieras de tarjeta de crédito y de reestructuración de crédito, no te van a cobrar intereses moratorios, aunque sí los costos legales, ¿verdad? Y lo otro es de que para poder, digamos, hacer esta reestructuración no necesitas un aval, porque recordemos que para poder pedir un crédito o una reestructuración, vos tenías que necesitar un aval. Son como tres cosas relativamente positivas. Sin embargo, hay tres cosas que son bastante fuertes en estas medidas. La primera es que se le da una discrecionalidad al sistema bancario, y aquí se convierte en juez y parte, para hacer la modificación de los contratos crediticios, ¿verdad? Y esa discrecionalidad, lógicamente, va a ser más dura a aquellos clientes que son más riesgosos. Un segundo elemento, ¿verdad?, que es bastante fuerte, es que le están solicitando una provisión, ¿verdad?, para la adecuación de capital. Sin embargo, le están dando 24 meses para poderla constituir, cuando al deudor le están permitiendo, por ejemplo, un periodo de gracia de 6 meses, ¿verdad? Y un tercer elemento que desde mi punto de vista es un poco, digamos, negativo, es de que le dicen a las instituciones bancarias que ellas son las que van a crear las políticas y las medidas de monitoreo para poder, en este caso, llevar a cabo esas reestructuraciones, ante lo cual hay una discrecionalidad y, lógicamente, van a beneficiar sobre todo a los clientes que tienen una mayor solvencia económica. Justamente podría ser parte de lo solicitado por las instituciones financieras, por los bancos. Yo entiendo que desde finales de marzo, inicio de abril, posiblemente alrededor de la Semana Santa, ya los bancos habían hecho estas solicitudes a la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Bancos les había dicho en principio que no se iba a hacer. Porque una de las cosas que estaban pidiendo los bancos era justamente que sus estados financieros no se vieran afectados, que se les permitiera hacer cambios en la forma o adecuaciones en los estados financieros, de manera que estos no salieran con números negativos, que es lo que ocurre cuando se dejan o cuando comienza a crecer la cartera de cobros, ¿no? Sí. Y me parece que por ahí anduvo el pegón. Algo hubo efectiva y evidentemente para que la superintendencia aceptara ya finalmente esta situación. Y a mí me parece que por ahí anda el meollo del asunto, ¿no? En los estados financieros de las instituciones financieras. Sí, aquí incluso se llenaron las expectativas y se superaron. Porque si usted recuerda, muchas instituciones de la sociedad civil u organizaciones de la sociedad civil habían establecido de que era necesaria una moratoria de 3 meses, ¿verdad? Sin embargo, lo establecieron para 6 meses, pero le dieron, digamos, le dieron algunos beneficios al sistema bancario, como la constitución de la adecuación de capital a 2 años, como el establecer sus normas, ¿verdad?, de monitoreo y política para poder, digamos, dar seguimiento a esto. Y prácticamente algo que sí es importante es de que esa readecuación es una vez que termine el plazo original, y posteriormente se establecería, digamos, como una nueva línea de crédito, pero sin pago de intereses moratorios, y ese es el periodo de gracia. Es decir, el periodo de gracia lo que significa es de que no estás dejando de pagar ni la amortización, que es el principal, ni los intereses, sino que los estás extrapolando y se te va a ampliar el plazo, ¿verdad?, de pago.
Sí, efectivamente. Pero son, decíamos, o me parece a mí, de acuerdo a esto que hemos conversado y a lo poco que yo entiendo de todo este asunto, que los principales beneficiarios son las instituciones financieras más que los deudores. Así es. Así es, porque le están permitiendo readecuar capital, no reflejar esa pérdida o reflejarlas en el futuro cuando la economía esté mejor, y establecer sus propias políticas y monitoreo para poder, digamos, readecuar esa situación en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo afectaría al deudor establecer las políticas y monitoreo? A ver, en primer lugar, creo que es un elemento muy discrecional, ¿verdad? Que solo va a beneficiar a los clientes top, a los clientes catalogados como A y B, que no es el caso quizás del 80-85% de los deudores. Y además le dieron otro beneficio, que yo creo que esto no es malo, y es el hecho de que tú puedes acceder a este beneficio de esta ley solamente una vez. Pero ¿quién te garantiza que realmente incluso esos buenos pagadores no se quedan sin ingreso y van a incumplir? Es decir, esto es como la crónica de una muerte anunciada. Yo sigo pensando de que debería establecerse un plan para buscar recursos para la producción y no establecer solo medidas de carácter coyuntural y financiera, sino que buscar recursos para poder fortalecer, ¿verdad?, la actividad económica de este país. Bueno, pero seguimos poniendo parches de alguna manera para quedar bien con todos, ¿no? Sí, sí. Una cosa, don Néstor. Podríamos hablar sobre lo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es la reforma sí, a un artículo, que es el artículo 15 a la Ley de Operaciones de Tarjeta de Crédito. El único beneficio que hay, ¿verdad?, ahí es el siguiente. El artículo 15, que fue derogado con esta reforma temporal, ¿verdad?, radica en lo siguiente. Allí hay algo que se llama pago mínimo, ¿verdad? Entonces, el pago mínimo que te exigía anteriormente era del 4% del principal más los intereses. Ahora lo bajaron a un 2%. Es decir, esto significa como la crónica de una muerte anunciada. El único alivio es de que si vos ibas a tener un pago mínimo de 500 córdobas, ahora vos vas a tener un pago mínimo de 250. Sin embargo, esto no resuelve el problema porque la crisis ha afectado estructuralmente el consumo, la inversión y por lo general ha creado un cierre de empresas que está mermando la capacidad económica de los agentes en este país. Sí, efectivamente, porque es decir, a ver, el pago mínimo no garantiza, es decir, lo que garantiza es mantener el crédito. Es decir, no caer mal en la clasificación de crédito, porque uno está pagando, pero al final de cuentas, al pagar el pago mínimo, uno está dejando que los intereses sobre el saldo suban estrepitosamente. Sí, se multiplican una tasa de interés compuesta. Sí, porque es decir, ya la deuda más el saldo anterior se vuelven en principal y a eso hay que aplicarle nuevo interés. Así es, así es. Sí. Entonces, más bien es como... Eso es como caer en una trampa al final de cuentas para los tarjetavientes, y yo creo que la mayoría de los tarjetavientes por ahí lo entiende y busca cómo hacer no solamente el pago mínimo, sino bastante más que el pago mínimo, sino el saldo, pagar el saldo total de la deuda. Sí, aunque en determinado momento, si mal no recuerdo, como en el año 2013, 2014, hubo algo que sí el Banco Central hizo bien, y es el hecho de los refinanciamientos, porque anteriormente se te sumaban a la tarjeta de crédito y al final esos extrafinanciamientos se convirtieron como un crédito aparte, con una tasa de interés relativamente menor. Eso sí se hizo bien. Y esta segunda medida es sencillamente bajar el pago mínimo de un 4 a un 2%. Nada, de allí no hay ninguna medida que vaya, digamos, a soportar. Más bien lo que yo consideraría y recomendaría a los que tenemos tarjetas de crédito es buscar cómo acercarnos a los bancos y hacer una convalidación, ¿verdad? Y pasar de ser deudores de tarjeta de crédito
al crédito personal para pagar una cuota y menores niveles de interés. Ahora, eso significa cancelar la tarjeta de crédito. Sí, así es. Y quedarte pagando una cuota, pero ya los intereses no te comerían como la tarjeta de crédito. Sí, ya queda una cuota nivelada, digamos. Así es. Ahora, el problema con eso es que muchas pymes, que son tal vez entre los principales usuarios de las tarjetas de crédito, digo, para el tema productivo, ¿no? Las están utilizando justamente para poder mantenerse en medio de la crisis y entonces y estar pagando lo que se puede pagar, tal vez no los saldos totales, pero sí lo que se puede pagar en el momento para poder sobrevivir. Sí, pero no solamente las pymes, sino que también la poca clase media que queda, ¿verdad? Que Sí. son acreedores de tarjeta, deudores de tarjeta de crédito y que se les ha venido disminuyendo sus niveles de ingreso y prácticamente es una bola de nieve. Pagan el mínimo, mantienen activo el crédito y así se les va aumentando la deuda. Uh-huh. Aquí el único beneficio es no perder la clasificación. Así es. Porque no hay alivio a la deuda. No, alivio no hay. Porque, es decir, una de los alivios hubiera podido ser reducir algún tipo de interés, ya sea los intereses corrientes, los intereses moratorios, no sé, alguna cosa de esas, pues. Sí, así es. Bueno, hay un alivio en el sentido de que si te dan una reestructuración, ¿verdad? Y un periodo de gracia, pues supuestamente no te van a cobrar intereses moratorios, pero todos sabemos de que los bancos por lo general comienzan a cobrarte algunos cargos que incluso no lo has pedido, y si no lo llamas y le decís de que te lo quiten, te lo siguen cobrando. Sí, como sucede con otros servicios, por ejemplo, con la telefonía móvil, que tiene también algunos servicios que uno no solicita y que se los cobran, y incluso hay servicios que uno pide que le quiten y le cobran por quitarle el servicio, ¿no? Así es. O te piden una membresía por la tarjeta de crédito, cuando te la otorgaron de manera gratuita, entre comillas. Así es, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta conversación con el doctor Luis Murillo. Seguimos en Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Luis Murillo, economista. ¿Cuáles son, doctor, las perspectivas que tenemos entonces después de estas medidas que se han anunciado? ¿Qué cree usted que se debería de hacer para intentar aliviar un poco la situación? Bueno, en primer lugar, hay muchos factores exógenos que están en contra de Nicaragua en la actualidad. Y voy a partir de la reunión extraordinaria que tuvo la OEA el día de hoy, en donde Luis Almagro, ¿verdad? Y los representantes de cada uno de los países, la mayoría, tiene una visión no muy buena de Nicaragua, y esto hace de que la confianza y las condiciones de recuperación se alejen cada vez más de la senda de la recuperación económica que deberíamos de tener. Creo de que estas medidas son solamente un parche que no están aliviando prácticamente el problema que tienen o que tenemos la mayor parte de los nicaragüenses, y siguen beneficiando sobre todo a la gran empresa y a los grupos de presión que están haciendo un tratamiento, por ejemplo, de la recuperación de cartera, como que si esta economía estuviera en sus mejores tiempos. Cuando prácticamente están contribuyendo a que la economía entre en su tercer año consecutivo de una recesión económica de cara a una depresión. Ya miramos que la mayor parte de las cifras son negativas. Tuvimos una tasa de crecimiento de más del 7% en el año 2018, ¿verdad? Casi el 6% en el año 2019 y no menos del 6% posiblemente en la actualidad. Una tasa de desempleo abierto que fácilmente puede llegar a un 12-15%, una caída entre 15 y 18% de las remesas familiares. Y este tipo de medida, a pesar de que se estaba requiriendo, no genera, digamos, un alivio sustancial y estructural
para las condiciones que tiene la mayor parte de la población, que son las micro, medianas, pequeñas empresas, la clase media, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, los nicaragüenses más vulnerables. Esto prácticamente es un parche, ¿verdad? En donde le bajas el pago mínimo, en donde inyectas a la economía 4.000 millones de córdobas en forma de crédito, en donde aumentas encaje legal, ¿verdad? Y no representa una solución. Desde mi punto de vista, yo creo que Nicaragua debería de cambiar la estrategia y buscar un consenso, crear un plan y poder optar a recursos. El día de hoy, el presidente Donald Trump estableció una serie de recursos financieros para los países centroamericanos en el cual Nicaragua está excluida. Es decir, nosotros estamos golpeados internamente y externamente y por sí solo no tenemos los recursos para poder, digamos, enfrentar las crisis. Mientras el resto de países han enfrentado la crisis con ayuda humanitaria, ¿verdad? Tratando de mantener a su población en autocuarentena, en Nicaragua no se puede, digamos, hablar de eso. Ante lo cual hay que hacer un cambio de carácter estructural, buscar recursos externos para crédito, buscar cómo hacer una reversión de la reforma fiscal y tributaria, buscar cómo ser más responsable y elaborar política monetaria más lógica, porque estas políticas monetarias son demasiado contradictorias y lo que generan es una esterilización de la situación y una no mejora del contexto en el que estamos metidos actualmente. Solamente acoto y usted me aclara si lo que digo es erróneo. Hay ciertamente algunos países que se han acogido a ayuda humanitaria, pero principalmente a endeudamiento. Por ejemplo, mirábamos el caso de Ecuador y las medidas tomadas por el presidente Lenín Moreno en Ecuador ante los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que muchos criticaron que el presidente Lenín Moreno aplicó medidas mucho más fuertes que las solicitadas por el FMI. Sí. A ver, en el caso de Nicaragua, hasta antes de la crisis, de estas dos crisis, del año 2018 y la actual, nosotros teníamos un endeudamiento, ¿verdad?, externo, casi el 77% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos muy cerca de ser casi insolventes a nivel internacional. Sin embargo, muchos países, el mismo Estados Unidos, es un país deudor. No obstante, creo que esta crisis está generando una oportunidad y es el hecho de que está haciendo acceder a recursos internacionales de organismos financieros internacionales que están dando, ¿verdad?, recursos, valga la redundancia, para poder enfrentar la pandemia y que posiblemente sean en términos blandos. En el caso de Nicaragua no podemos acceder porque no tenemos un plan. Hemos perdido credibilidad y esta credibilidad nos está llevando a que las autoridades internas estén cometiendo errores, ¿verdad?, como los de política monetaria y los de política fiscal, que están agudizando cada vez más la crisis económica en este país. Ok. ¿Por dónde se debería de ir en política monetaria y en política fiscal? Bueno, en política monetaria, es decir, yo creo que considerando que la situación va a continuar más o menos en las mismas, ¿no? No se va a acceder a fondos internacionales ni de ayuda humanitaria ni de carácter de préstamos, no, aunque sean muy concesionales, que es más o menos en lo que hemos estado hasta ahora. Sí. Teniendo esas condiciones, ¿cuáles serían las políticas adecuadas monetarias y fiscales? Bueno, voy a comenzar con las políticas monetarias. Yo creo que se podría comenzar achicando un poco el split bancario. Es decir, no podemos seguir pensando de que estamos en una economía en crecimiento económico cuando tenemos un split bancario entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva demasiado amplio. Por mucho alivio, ¿verdad?, por mucha moratoria que vos apliqué, la gente no se va a desendeudar y lo que va, digamos, es agudizar.
Un segundo elemento, yo creo que hay que cuidar las reservas internacionales y evitar estar moviendo el encaje legal, porque esto debilita un poco la confianza o la poca confianza que existe en el Córdoba, ¿verdad? Y luego creo de que los bancos deberían de establecer una política que debería de ser establecida y monitoreada por la Superintendencia de Banco y no creada específicamente con un alto nivel de discrecionalidad. Es decir, tres cosas relativamente fáciles. Uno, buscar cómo disminuir esa tasa de spread bancario de tal manera de que los nuevos deudores no se endeuden tanto por ese diferencial. En segundo lugar, no mover tanto, ¿verdad?, el encaje legal, porque es una política que tiene muy poco impacto. Y en tercer lugar, que la Superintendencia de Banco tome su responsabilidad, tome su papel y comience a monitorear y a hacer cumplir específicamente su normativa. Por ejemplo, en esta nueva ley, ¿verdad?, de reforma, establece lo siguiente: en el último artículo, lo que establece es que la Superintendencia de Banco puede modificar los anexos, ¿verdad?, a la ley. Y hay 4 anexos. Uno, cómo está organizado el expediente, lo que contiene el expediente, lo que deben de contener las garantías, ¿verdad? Y un último elemento son los llamados créditos relacionados. Es decir, si la Superintendencia de Banco tiene normas prudenciales, debería en este caso de hacer una revisión y adecuarlos al contexto actual y hacer que los bancos prácticamente cumplan esto. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que los bancos una semana o 2 semanas antes de que se venza el periodo de pago, por ejemplo, de tarjeta de crédito, te están acosando de que debes de pagar en tal fecha, cuando la ley establece de que eso se debe hacer posteriormente a que el deudor no pague la cuota mínima, por ejemplo? Sí. En materia de política fiscal, yo creo que se deberían de hacer 2 o 3 cosas fundamentales. Uno, hacer una revisión de la partida de exenciones, exoneraciones y subsidios de $1.600 millones para buscar cómo recanalizar esos recursos para poder enfrentar la pandemia. Un segundo elemento, hacer un estudio de sensibilidad para ver cómo se pueden revertir los impactos que tuvo la reforma fiscal y tributaria, sobre todo en impuestos indirectos, que son los que más afectan a los agentes económicos. Y 3, cuando se establezca el presupuesto general de la República, buscar cómo crear un fondo, ¿verdad?, para poder enfrentar la pandemia, y este fondo debería ser 1 o 2%, no del presupuesto general de la República, sino del Producto Interno Bruto. Ok. Lograr esto, por lo menos la parte de las exoneraciones y exenciones, de las cuales ya hemos conversado en otras ocasiones, pasa por una negociación que en este momento prácticamente es inexistente. Los canales, en teoría, aparentemente estarían cerrados, aunque bueno, vimos lo que ocurrió con los bancos y eso es un canal abierto, pues evidentemente que es un canal abierto. Pero bueno, vamos a seguir con el discurso de que están cerrados los canales de discusión y de negociación. Así que de momento eso queda tal cual está. Cualquier aplicación sería denunciadas como una supuesta represión del gobierno hacia la oposición, o por lo menos hacia el sector privado, y con las consecuentes quejas de Raimundo y todo el mundo. Sí, pero precisamente es allí donde yo apelo, ¿verdad?, al nivel de sacrificio que debería de ser el sector privado grande, que se ha beneficiado por más de una década, ¿verdad?, de un acuerdo con el gobierno, y que le ha pedido a la mayoría de la población nicaragüense, ¿verdad?, prácticamente las ganancias que han tenido estos sectores, ¿verdad?, bancarios. Solamente el sector, por ejemplo, de ganancias de más de $100 millones en los últimos 10 años. Y perdón, doctor, se nos fue un momento la comunicación. Decía usted que ¿quién se ha beneficiado? A ver, se han beneficiado varios sectores de la gran empresa. El sector bancario, ¿verdad?,
y el sector de la energía eléctrica. Solamente el sector de la energía eléctrica en los últimos 10, 12 años ha obtenido ganancias superiores a $100 millones y son incapaces de poder establecer una reducción de la tarifa en más del 6 o el 10%. Sí, sí, y ese es un sector complicado porque se vio el anuncio del coordinador, del presidente de los generadores, diciendo que se podía bajar la tarifa y la empresa distribuidora lo que dijo es que eso no depende de ellos, que hay una enorme cartera morosa todavía y que por lo tanto ellos tenían que buscar cómo recuperarse. Así es. Sí. Así que no sé ahí a quién le toca ponerle el cascabel al gato y cuál es el gato. Así es. El problema es de que cuando se tocan los intereses y sobre todo la gran empresa, ahí se hieren suspicacias y no hay posibilidad para poder, digamos, buscar los niveles de sacrificio. Yo creo que aquí un consenso, ¿verdad? Y estudios serios desde el punto de vista económico darían la solución, pero eso pasa por una voluntad política que no la veo en este momento. Más bien la oposición se está fraccionando y está generando un problema estructural, no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista político. Sí, y con eso de los sacrificios, usted y yo debemos de estar dispuestos a sacrificarnos, y no solamente dispuestos, sino que además nos tenemos que sacrificar, igual que lo hacen nuestros televidentes, pero los que tienen recursos no se sacrifican para nada. Una exoneración, o más bien quitar una exoneración y una exención, prácticamente es pasar ese costo a los consumidores finales. No, pero es que eso depende y por eso yo planteo lo siguiente. A ver, uno, yo diría de que posiblemente se recanalice y para poder establecer y justificar una exención, una exoneración, un subsidio, deberían de haber estudios de elasticidad de cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque si un producto es inelástico, no tiene razón de ser para que usted le dé, digamos, subsidio. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Acá los diferentes gobiernos, no solo le ha dado al sector azucarero y dentro de ese sector hay un grupo financiero muy fuerte como el Grupo Pela, en donde les dan casi $80 millones en subsidio a el producto azúcar. Sin embargo, el producto azúcar es un producto inelástico. ¿Por qué? Porque el consumidor, esté caro, esté barato, de una u otra manera tiene que consumir una determinada cantidad de producto. Sin embargo, es como que si tuviera una alta sensibilidad de la demanda y prácticamente le dan $80 millones. Allí yo diría hacer estudios serios, ¿verdad? Crear un equipo multidisciplinario para ver aquellos sectores que realmente necesitan, ¿verdad?, reactivarse. Por ejemplo, las micro, medianas y pequeñas empresas, panadería, artesanía, etcétera, son mucho más sensibles, son las que generan más empleo y son las que generan más riqueza, ¿verdad? Y sin embargo, no son sujetos, digamos, de subsidio. Solo la ley de incentivos al sector turístico, si vos no tenías una inversión de más de $100,000, no podía acceder a los beneficios. Entonces, ese es un problema bastante serio que pasa por aplicar la teoría económica, ¿verdad? Y buscar cómo desapegarse de la parte de los intereses de carácter político. Sí. Con el tema del azúcar, pese a los subsidios, tenemos el azúcar más cara de Centroamérica. Así es. Por lo menos para el consumidor, pues. Así es. Así que no sé en dónde funciona el subsidio. Así es. Una cuestión política. Sí, sí. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya recibido esta conversación. Bueno, está bien, a la orden. Saludes. Cómo no, igualmente saludes para usted, que esté muy bien, a cuidarse y protegerse, por favor. Igual. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.